Bien, el día de hoy también tenemos no un cuento. Yo te voy a contar, yo te voy a decir cuál es la diferencia entre un cuento y una historia. Hoy te vengo a narrar, a contar, a compartir, a participar una historia. Una historia es algo que sucedió en un tiempo, en una fecha, en un siglo, en un año, en un mes, en un día, en una hora. Esa es una historia. Y muchas personas estuvieron allí para decir que fue real. Pero un cuento es algo que nosotros podemos crear en nuestra imaginación, que nosotros podemos inventar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una historia es un hecho real que te comentan. Y un cuento viene de tu imaginación o de la imaginación de otras personas. Los dos se transmiten a través del habla, a través del diálogo, a través del canal de la comunicación. Ambos, la historia y el cuento. Pero la historia es real y el cuento es fantasía, producto de la imaginación. Entonces el día de hoy yo te voy a narrar la historia, una historia que está en la Biblia. Esta es mi Biblia de los niños. Esta estaba allí en nuestro pequeño biblioteca del salón. Bien, hoy te voy a narrar una historia de Jesús, de nuestro mejor amigo Jesús. Y la historia se llama Jesús va de pesca. ¿Te la han contado antes? ¿Tu mamá, tu abuelita han abierto la Biblia y te han contado alguna historia de allí? ¿Te sabes alguna? ¿Sí? Después me comentas cuál. Bien, la historia se realiza en un pueblo de Israel, que es la patria, la nación de Jesús, donde él nació, cerca al mar, en el puerto de Galilea. Y dice así: Jesús fue a navegar al mar de Galilea en un barco que pertenecía a dos de sus amigos seguidores, Pedro y Andrés, que eran pescadores. Mira, ¿ves? Yo escogí esta historia porque justo estamos hablando de las profesiones. Y aquí dice que Jesús tenía amigos y dos de sus amigos tenían el oficio de ser pescadores. ¿Dónde trabajan los pescadores? En el mar, en los ríos. ¿Y qué hacen? Pescan. Muy bien. Entonces dice, fue a pescar Jesús con dos de sus amigos, Pedro y Andrés, que eran pescadores. Arrojen sus redes al agua, veamos si hay peces hoy, les dijo Jesús. Ya sabemos que no hay, dijo Pedro. Anoche estuvimos pescando toda la noche hasta la madrugada y no atrapamos nada. Es que es así, los pescadores salen al mar durante la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche los peces también duermen. Entonces ellos pueden echar sus redes y recoger muchos pescados, a agarrar muchos peces, pescar muchos peces, ¿verdad? ¿Y ahora qué sucedía? Jesús se los encontró en la mañana, seguro, y les dijo: vamos a pescar, vamos a ver cómo está la pesca hoy, echen sus redes. Seguro Jesús no había pasado la noche con ellos pescando, claro, porque era el trabajo de Andrés y de Pedro. Jesús tenía otras cosas también que hacer, ¿verdad? Entonces les dijo: no, Jesús, toda la noche y la madrugada hemos estado en el mar y no hemos pescado nada. Bueno, ¿por qué no intentamos de nuevo?, les dice Jesús. ¿Y saben lo que dice Pedro el pescador? No tengo que
No creo que tenga caso, dice, no creo que sea posible. Te digo, amigo Jesús, Señor, que toda la madrugada y la noche hemos estado aquí en el mar y no hemos atrapado nada. Pedro se encogió de hombros. A veces no hacemos así, bueno, ya, pues no importa, vamos a hacerle caso a la mamá. Voy a hacerle caso a la abuelita. Igualito hizo Pedro. Voy a hacerle caso a la Miss que me mandó tarea. No. Pedro hizo hacia Jesús. Bueno, pues vamos a hacerle caso a Jesús, dijo. Pedro se encogió de hombros. Entonces vio un extraño brillo en los ojos de Jesús. Pero supongo que no perdemos nada con intentarlo una vez más, le dijo Jesús. Bien, Andrés y él, o sea Pedro, echaron las redes, las grandes redes que utilizan los pescadores, por un lado de su barco y esperaron. Entonces, después de un rato, los hermanos, los amigos que estaban con ellos, los trabajadores, empezaron a recoger las redes de nuevo. Y para su sorpresa, las redes estaban tan pesadas, pero tan pesadas, repletitas de pescados, que no podían levantarlas. Sorprendidos todos, tuvieron que pedir ayuda a los botes que se encontraban cerca, que pertenecían a Pedro, porque Pedro no solamente tenía un bote, chicos, o sea, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ser pescador era un oficio que te daba mucho dinero. ¿Por qué? Porque los del pueblo de Israel comían mucho pescado. Entonces el pescado se vendía mucho. Y Pedro acá nos dice la historia que no tenía solamente un barco, tenía varios barcos. Porque el papá de Pedro también había sido pescador y los hijos también habían sido pescadores. Luego vamos a hablar de eso. Sí, sorprendidos se acercaron y vinieron en esos barcos Santiago y Juan, que eran otros amigos de Jesús, y se apresuraron a ayudarlos a sacar las redes. Jesús vio a los 4 hombres que se esforzaban y aún así les faltaba fuerzas para sacar las redes. ¿Saben? Se requirió más ayuda todavía, una enorme ayuda para levantar la tremenda carga de peces y subirlas al bote. Porque el bote era pequeño. Y Pedro y Andrés, cuando vieron la cantidad de peces que por obedecer a Jesús pudieron pescar, estaban tan contentos, que creían que su botecito con todos los peces encima se iba a hundir. Imagínense, tantos peces sacaron. Los hombres sabían que nunca nadie había pescado tanto. Algo maravilloso debió haber ocurrido, decían. Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, no soy digno de ser uno de tus amigos. No debí dudar de lo que me decías, de haberte obedecido de inmediato. No te preocupes, le respondió Jesús con amabilidad. De cualquier manera, voy a enseñarte a ser pescador de hombres y no de peces. Y Pedro se quedó pensando. De ahí en adelante, Pedro, Andrés, Santiago y Juan se quedaron al lado de Jesús para ayudarle siempre. Y esa historia tú la puedes encontrar en tu Biblia, porque yo sé que todos en su casa tienen una Biblia, para que no digan que Miss Lourdes lo inventó. No, yo no invento nada, y menos cuando se trata de la palabra de Dios. Dice, en el capítulo 1, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, también lo escribió otro amigo de Jesús, Mateo.
Miren, Jesús tuvo muchos amigos y cada uno de sus amigos tenía diferentes profesiones también. Mateo, por ejemplo, era recaudador de impuestos. Y lo encontramos esta historia de la pesca milagrosa en Mateo capítulo 4. Marcos era recaudador de impuestos también, así como los que le pagamos nosotros ahora a la municipalidad para que arregle nuestro barrio y para que nuestra comunidad esté bonita. También Marcos se dedicaba a eso. Y Lucas era médico, era doctor. En esos 3 libros de tu Biblia, en Marcos capítulo 4, en Mateo, no, estoy leyendo mal, en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 5, tú vas a encontrar esta historia de la pesca milagrosa. Miren cuán llenos sacó Pedro sus redes cuando decidió obedecer a Jesús. Toda la noche habían intentado pescar, pero no habían podido sacar nada. Y cuando alguien hace un trabajo, chicos, y no le resulta, las personas nos ponemos tristes, ¿verdad? Y seguro, como ya era de día, estaban regresando a la playa, recién iban a dormirse y se encuentran a Jesús y Jesús le dice, vamos a pescar. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, porque toda la noche hemos estado y no hemos sacado nada. Pero Jesús insiste y les dice, vamos, de repente ahora tengamos más oportunidad. Entonces Pedro que dice, bueno, voy a obedecerlo, sin muchas ganas. Y cuando lanzan sus redes, ¿qué ocurrió? Se llenaron de muchos peces, tanto que necesitaron otros botes para que los ayuden a sacar la cantidad de peces de las redes que habían podido pescar. Pedro se sorprendió. ¿Saben por qué se sorprendió Pedro? Porque un pescador sabe que de día, de mañana, con luz, no se pesca mucho o nada. Pero también se dio cuenta que cuando obedecemos a Jesús, a Dios, que es tan bueno con nosotros, Él siempre nos va a bendecir. A Pedro lo bendijo porque como Jesús sabe todo, porque es Dios, Jesús sabía que estos pescadores, estos amigos suyos, estaban tristes en su corazón porque ese día no iban a poder tener peces para pescados para vender en el mercado y tener un dinero para llevar a su casa, para que también su familia se alimente, porque tenían familia, ¿verdad? Como Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones, chicos, Él siempre está dispuesto para ayudarlos. Por eso yo les digo siempre, oren, hablen con Jesús en la mañana, en la tarde, cuéntenle todo, porque a pesar que Él sabe todo lo que está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, a Él le gusta que tú vayas, que tú le cuentes, que tú le pidas. Y yo les he dicho que ustedes tienen mucha suerte, porque aún son niños y los niños son los preferidos de Jesús. Aquí también dice que el reino de Dios es para los niños. Primero, los grandes tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de Dios, en el cielo. Sí. Entonces, quiero que recuerdes esta parte de esta historia, que cuando tú obedeces lo que Dios te dice, Él siempre te va a sorprender y te va a bendecir más allá de lo que tú esperabas. Y eso es verdad. Él no miente, Él cumple sus promesas. Bien, ahora sí, aquí nos quedamos con la historia porque te voy a dejar las tareas.